Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en su Canal 54 en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Soy Fernando Fait y le agradezco que en esta noche de 2 de septiembre del 2013, a 5 meses de que a estas horas, 9 de la noche, posiblemente tengamos un resultado de las elecciones de febrero del 2014, no sabremos, yo hoy no me atrevo a decir si dentro de 5 meses a esta hora tendremos presidente o tendremos todavía la incertidumbre si alguno de los candidatos logra cruzar el umbral del 40% que establece nuestra constitución política. Pero seguimos avanzando hoy en nuestro programa número 27 y un programa iniciando el mes de septiembre importante. Hay una serie de voces en el país que están totalmente autorizadas para poder contarnos, para poder educarnos, para poder guiarnos en lo que es el quehacer de gobernar. Muchas veces su gobierno, su gestión, su actuación puede ser del agrado de algunos y del desagrado de otros, pero al final de cuentas son hombres que han tenido el privilegio dentro de todos nosotros de ser presidente de la República. Por eso esta noche nos acompaña el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de la República de 1998 al 2002. Queremos hablar con él de la gobernabilidad del país, de los retos, de las oportunidades que Costa Rica tiene. Insisto, son voces autorizadas. Vivieron una época, vivieron una gestión presidencial y ahora han seguido siempre el rumbo del país y nos pueden comentar a ustedes y a mí que queremos tomar una decisión en 2014, ¿de qué temas tenemos que preocuparnos? ¿De qué temas tenemos que esperar respuesta de los candidatos a la presidencia y a la Asamblea Legislativa? Por eso siga con nosotros, vamos a un corte comercial y regresamos en vivo en esta noche con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de la República. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Ahora me siento súper millonaria con estas ayudas. Hoy reciben el cariño, los cuidados y la protección en los centros de cuidado para adultos mayores. La Administración Chinchilla Miranda ha impulsado la creación de centros para atender las necesidades sociales, culturales y de salud de las personas adultas mayores. Me siento chiñada, diría yo. Gobierno de Costa Rica. Véanme a mí, fíjate y vean de no les veo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Y mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias
ideas que tienes fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones habilita el número telefónico gratuito 1020, además de su página web y la mensajería de texto celular para que los costarricenses conozcan la ubicación de su junta receptora de votos. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar con nosotros, 9 de la noche con 6 minutos de este lunes 2 de septiembre. Desde ya le recuerdo nuestro número telefónico 905-254-5454. Si usted quiere formular una pregunta, se la van a tomar don Anthony ahí a su llamada, o si gusta mandarnos un mensaje de texto 8717-2424 y hacer la consulta por mensaje de texto. Como les decía, hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de la República, a quien le agradecemos que nos acompañe en vivo esta noche en este marco de la Plaza de la Libertad Electoral. Don Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gran gusto estar en su programa. Gracias por invitarme. Gracias a usted. Don Miguel Ángel, 1998 es una Costa Rica muy diferente a la de 2013. Sin embargo, recuerdo como hoy su llamado a una concertación nacional, a que todos los grupos pudieran hacer un trabajo en conjunto por Costa Rica. Hoy, 15 años después, seguimos escuchando el clamor de muchos sectores de poder ponernos de acuerdo para una Costa Rica futuro. ¿Por qué no hemos logrado en 15 años el unir esos esfuerzos? Eso es una buena pregunta. Yo creo que desde entonces era claro que teníamos dificultades en la toma de decisiones. El sistema de toma de decisiones dentro de un gobierno republicano bipartidista empezó a hacer aguas en el gobierno de don Rafael Calderón cuando no permitió liberación la aprobación del PAE 3. Ese es un momento de rompe del sistema de toma de decisiones que habíamos vivido por medio siglo, en el cual el partido que estaba en el gobierno tenía que asumir las responsabilidades, el partido que estaba en la oposición dejaba que el partido que estuviera en el gobierno tomara las decisiones, muchas veces impopulares, que tenía que tomar, se las cobraba políticamente, y por eso teníamos la alternancia, por eso tradicionalmente ganaba la oposición. Cuando estuvimos en el gobierno de don Luis Alberto, hubo una necesidad del PAE 1, hubo una necesidad de hacer unas reformas muy importantes porque el modelo de desarrollo había quebrado con la crisis de 1980-81, donde pasamos de 20% de pobreza a 50% de pobreza, donde tuvimos 100% de inflación, donde se duplicó el desempleo. Y con ese quiebre del sistema había que hacer reformas muy profundas. Y para hacer esas reformas muy profundas se necesitaba un cambio muy radical de la forma como venían haciendo las cosas. Y la oposición de aquel tiempo no tuvo empacho en no solo permitir que se tomaran, sino dar sus votos para que se tomaran, porque en el partido de gobierno no tenían la fuerza para tener todos los votos de sus diputados. Y de esa manera se fueron tomando las medidas para enfrentar la crisis tan terrible que vivimos y para empezar a salir de ella. Igual se pasó en el gobierno siguiente de Oscar Arias, se aprobó el PAE 2. Pero cuando se llegó al gobierno de don Rafael Ángel y venía el PAE 3, que era el seguir con ese tipo de medidas,
para acabar de hacer el ajuste que el país venía realizando, en el cual habíamos sido pioneros y uno de los países más rápidos en América Latina para ir tomando las medidas en el periodo de los 80. No se pudo contar con la facilidad de que se nos permitiera aprobar. Incluso cuando yo pierdo la elección y está el presidente electo, el señor Figueres, yo le comunico que si él está de acuerdo, nosotros le aprobamos el PAE 3, que ellos no nos habían aprobado por el gobierno de Rafael Nadal. Nosotros lo aprobamos en esos periodos, en ese periodo de transición, para que él cuente con las herramientas para poder dirigir el país. No estuvo de acuerdo. 2 años después nos llamó para estar de acuerdo en tratar de hacer esas cosas, pero ya se habían creado problemas. Ese es un movimiento de rompe, en que se rompe la cosa. Y no se rompe por mala voluntad de las gentes, no, es que las instituciones cuentan. Y hay instituciones que empezaron a pasarnos la cuenta. 2 cambios muy importantes se habían hecho. En el gobierno de don Rodrigo Carazo se hace una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, y esa reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa elimina lo que hasta entonces había permitido a una mayoría tomar las decisiones, que era que se decía, se da por votado este asunto por una moción de orden, y una mayoría decidía que sí, se daba por votado y se iba a votación. Entonces había una manera de cerrar el debate y llevar a votación. Al eliminar ese principio, se impidió el arma que se tenía para que la mayoría pudiera tomar decisiones, y se facilitó que 1, 2, 4, 10 diputados, 20, pudieran paralizar la toma de decisiones de proyectos. Por otro lado, en el gobierno de don José Joaquín se tomó la decisión, yo formé parte de ese gobierno, y era una decisión que en ese momento nos parecía muy apropiada para romper los cacicazgos, para ampliar más el sistema político costarricense, de eliminar la reelección presidencial. Y como pasa con todas las reformas que se hacen, uno no puede prever todas las consecuencias. La sociedad es demasiado compleja y uno cree que uno puede planear cosas y que sabe cómo van a resultar, pero no es capaz de planear, de ver todas las cosas que puedan ocurrir. Y lo que ocurrió, que no planeamos, que no pensamos, que no vislumbramos, que no previmos, fue que con la desaparición de la reelección presidencial, los partidos iban a estar en la necesidad de elegir cada 4 años dirigentes. Y entonces la lucha política se dirigió al interior de los partidos, y esa lucha política hacía que los liderazgos establecidos de los partidos se debilitaran y que entonces no pudieran tomar decisiones que fueran impopulares dentro de su partido. Y dejar que el gobierno tomara las decisiones que había que tomar era impopular en los partidos, donde la gente muchas veces prefiere que no se tomen esas decisiones sin tomar en cuenta las consecuencias que se tiene de no tomar esas decisiones. Eso nos llevó a esa situación en los años 90, en la cual ya no se pudo seguir con ese proceso. Y eso pues nos llevó a una situación complicada. Por eso, desde que yo estaba en la campaña para el 98, la campaña siguiente a la del 94, tomé la decisión de que había que buscar una concertación, un acuerdo de muchos distintos grupos. Y durante la campaña le dediqué una gran cantidad del tiempo a visitar a los sectores, no hacer solo la campaña tradicional territorial, sino a reunirme con este grupo de agricultores, con aquel grupo de industriales, con aquel grupo de comerciantes, con aquel sindicato de empleados públicos, con aquel sindicato de empleados bananeros, con aquellas cooperativas, con los solidaristas, con los representantes de la defensa del interés de las mujeres, con los grupos indígenas, con todos los más diversos sectores del país, para oír sus posiciones. Después de oírlos, me volví a reunir con ellos para explicarles lo que íbamos a hacer en el programa de gobierno con relación a esos temas. Y después, finalmente, volví a reunirme con ellos para oír las críticas a lo que íbamos a hacer. O sea, tuvimos 3 series de reuniones. En una elección en que, según las encuestas, íbamos a ganar muy ampliamente. Pero yo sabía que aunque lo ganáramos muy ampliamente, que no fuese el tema al final, pero aunque la ganáramos muy, muy ampliamente, aunque tuviéramos una gran mayoría en el Congreso, que al final no la tuvimos, era necesario tener un apoyo nacional para que las medidas que políticamente se iban a tomar tuvieran el apoyo nacional.
Por eso llamamos a la concertación. Y la idea, por supuesto, es que también en la concertación hubieran participado los partidos políticos. Desdichadamente el partido de oposición no quiso participar. Eso le quitó fuerza a la concertación. Pero es el esfuerzo más grande que se ha hecho en la historia de Costa Rica por permitir que los distintos sectores del país se pronunciaran sobre 10 temas de gran interés nacional que se les plantearon y donde sacamos una serie de consecuencias a raíz de las cuales tenemos, por ejemplo, la Ley de Protección al Trabajador, la reforma social del siglo XXI, tenemos la aprobación de un sistema judicial para procesar la corrupción y para tratar de luchar en contra de la corrupción que se estableció a través de la concertación, se generalizó el sistema de pago de servicios ambientales, o sea, hubo una serie de cosas importantes. Otro de los temas fundamentales, que era la apertura de monopolios estatales y la venta de algunos activos públicos, a pesar de que se llegó a una aprobación mayoritaria de los temas, luego en el campo político no se pudo seguir adelante, por eso mismo de que las fuerzas políticas no participaron en la concertación y la dejaron en manos de las fuerzas de la sociedad civil. Don Miguel Ángel, en este relato histórico, hasta el año 98 el bipartidismo está presente en la Asamblea Legislativa, 27 diputados del Partido Unidad Social Cristiana, 23 de Liberación y 7 minoritarios, donde aparecía don Otto Guevara por primera vez, donde estuvo don Justo Orozco, si más no me equivoco, y Fuerza Democrática, que tenía creo que 3 diputados especialmente. A partir de ahí salta el multipartidismo, muchos liderazgos, pero usted nos decía algo muy importante. Con la reelección presidencial detenida en el año 69, que creo que es la reforma cuando don José Joaquín Trejos, tampoco el multipartidismo nos trajo liderazgos fuertes que puedan participar en este tema de conciencia nacional, de buscar un mejor país. Pareciera que pasa una elección y al día siguiente, además de estar todo el mundo en campaña, se genera ese proceso que usted nos comenta. No se toman medidas porque son impopulares por nuestro propio partido, o nosotros no tomamos partido de esas medidas por los que nos puede generar a futuro. ¿Usted cree que el multipartidismo acrecentó ese tema de falta de liderazgo, o es lo que algunos creen que en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, ese reglamento que usted también menciona está más adecuado al bipartidismo y habría que adecuarlo al multipartidismo? Bueno, evidentemente el cambio que se dio y donde empiezan a surgir la generalidad de partidos por esta pérdida de capacidad de los partidos tradicionales de ponerse de acuerdo, que se produce a principios de los años 90 con la incapacidad de Liberación de permitir la aprobación del PAI 3. A partir de ese momento empieza a verse que las cosas van a ir cambiando y ya para el año 2001 era muy claro que teníamos una forma distinta de organización política del país. Por eso ese año, en el discurso de informe al país, yo propongo ir hacia un sistema semiparlamentario. Y no solo lo propongo, sino que unos pocos meses después se manda el proyecto y es acogido por un grupo de diputados para hacer una reforma y permitir que funcione un sistema semiparlamentario. ¿Qué es lo que hace esto? Esto hace que para que haya gobierno se necesita tener una coalición con mayoría en la Asamblea. Entonces, si hay muchos partidos, la única manera de tener gobierno es tener un acuerdo entre distintos partidos que tengan mayoría en la Asamblea. Si se pierde la mayoría en la Asamblea, el gobierno no puede seguir. Entonces, el presidente tiene que o cambiar su gobierno, su gabinete, para hacer otra nueva coalición que tenga mayoría en la Asamblea, o disolver el Congreso y llamar a elecciones del Congreso para que la gente sea la que decida si es la tesis del gobierno o la tesis del Parlamento la que prevalece. Y así se resuelven los problemas. Este es el sistema con que funcionan los regímenes de muchos partidos en Europa. En Estados Unidos es un sistema de 2 partidos, funciona un sistema presidencialista. Pero seguir en un sistema presidencialista con esta multiplicidad de partidos es muy difícil. Hay una situación institucional que dificulta mucho la toma de decisiones. Todavía más se dificulta la toma de decisiones cuando tenemos una estructura en la cual hemos cometido la
audacia de tener no reelección de diputados. Entonces, donde no hay reelección de diputados, no hay carrera parlamentaria, no hay gente que se entrena, que tiene una vida, que va y que lo que hace en el Congreso tiene que someterlo cada vez que hay elecciones a sus electores, a ver si los reeligen o no los reeligen, porque reelección no quiere decir que van a ser reelectos, quiere decir que se van a someter a ver si los quieren reelegir. Y van a competir contra otros que van a querer quitarles el campo. Y entonces, en ese sistema hay dentro del Congreso unos lideratos que se establecen más fuertes, con más tradición, pero un Congreso que se cambian todos sus miembros cada 4 años es un Congreso que pierde la historia y que hace muy difícil el manejo. Entonces, estos problemas institucionales de diseño que tenemos en el país requieren una solución. Algunos hemos venido proponiendo soluciones desde hace muchos años. Yo en el año 88 propuse cambio en la forma de elegir los diputados para tener unos diputados de lista nacional que fueran elegidos en todo el país, que le dan proporcionalidad y que permiten que las minorías tengan una buena representación, porque escogen proporcionalmente una lista mucho más amplia, y tener diputados de distritos legislativos que representen a la gente de la zona, que los de desamparados voten por el de desamparados y los de Guadalupe por el de Guadalupe, los de Alajuela por el Alajuela Centro, y que cada uno tenga para su la lugar. elección del 98, en el Partido Unidad, antes de las elecciones, se hace un ejercicio, y se escogen por lo menos a los candidatos de los primeros lugares de las provincias. No, se escogió a todos los que tuvieron la votación suficiente, tenían que tener más de un 50% de los votos en su zona para tener la representación directa. Los que lo tuvieron fueron al Congreso. Pero estos cambios institucionales no se han querido discutir en el país. En Costa Rica somos demasiado conservadores. Queremos mantener las cosas sin ningún cambio, pero las cosas cambian. O sea, si nada cambiara, no hay que cambiar las instituciones, pero si ya no tenemos bipartidismo, sino multipartidismo, si tenemos un sistema distinto de toma de decisiones, si tenemos un sistema de discusión mucho más participativo a través de las redes sociales, de la multiplicidad de medios de comunicación, si todo eso ha cambiado, tenemos que adaptar las instituciones a ese cambio para que sean eficientes. Es como si nosotros pretendiéramos ponernos ya cuando estamos yendo al colegio el vestido que usábamos cuando teníamos 2 años de edad. No cabemos, ¿verdad? No hay manera de usarlo. Entonces las instituciones tienen que irse adaptando a el desarrollo que vamos teniendo y a los cambios que vamos teniendo. Y si yo me hago más grande, más panzón, pues tengo que comprar pantalones más grandes. Y si no me los compro más grandes, no me cierra la jareta. Entonces el tema muy complicado. Queremos mantenernos conservadoramente con unas instituciones que ya nos responden a la realidad política del país. Son las 9:23 p.m. Vamos a un corte comercial. Regresamos con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de la República. ¿Por qué no cambiamos? ¿Qué grupos, además de los políticos o algunos ciudadanos, no permiten los cambios en el país? De eso vamos a conversar cuando regresemos. Con permiso. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Ahora me siento súper millonaria con estas ayudas. Hoy reciben el cariño, los cuidados y la protección en los centros de cuidado para adultos mayores. La Administración Chinchilla Miranda ha impulsado la creación de centros para atender las necesidades sociales, culturales y de salud de las personas adultas mayores. Me siento chiñada, diría yo. Gobierno de Costa Rica. Las próximas elecciones podrás votar desde allá. En la página del tribunal está la información. Entra y búscala. Voto costarricense en el extranjero. Solo tenés que empadronarte. Es un trámite sencillo. Tener la cédula al día y anotarse a tiempo. Sí, mijita, podrás elegir para presidencia o si hay referendo. El tribunal ha trabajado mucho para que ustedes puedan votar con la misma confianza que aquí. Y hay que aprovechar la oportunidad. Voto costarricense en el extranjero. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita.
Hoy es tiempo de disfrutar, de hacer lo que nos gusta, de saber que todos los días tenemos razones para sonreír. Somos la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, una institución de seguridad social que le garantiza un mejor futuro. Asimismo, le ofrecemos nuestro programa crediticio para que alcance todas sus metas, porque sabemos que usted piensa en el hoy y nosotros en su mañana. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 26 minutos, le recuerdo 8717-2424, si quiere compartir con nosotros alguna pregunta, algún comentario por mensaje de texto o mediante la llamada telefónica y don Anthony les toma el mensaje 905-254-5454. En esta noche conversando en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014 con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de la República. De esas voces que esperamos tener durante este mes de septiembre, estamos a la espera de la confirmación de don José María Figueres para final de mes, porque está fuera del país. El 16 de septiembre tendremos a don Rafael Ángel Calderón. Lamentablemente don Luis Alberto Monge está con su salud muy afectada y don Oscar Arias nos dio respuesta de que por el momento no podía compartir con nosotros. Y estamos tratando de localizar a don Abel Pacheco, que no hemos tenido hasta este momento la oportunidad. Pero queremos conversar durante este mes de septiembre con voces autorizadas que ya vivieron, dirían algunos, como dijo el expresidente Figueres, ya pasaron por donde asustan. Don Miguel Ángel, nos decía usted que el país necesita hacer cambios, pero hay un sector, o somos muy conservadores. En algún otro programa, bueno, en un programa con Claudio Alpizar, los días lunes también por la noche, yo le escuchaba a usted de una serie de voces de personas de algún sector del país empresarial que no le gustaron algunas de sus acciones de gobierno y después aprovecharon para cobrarlas de otra manera. Ese tipo de voces que son más allá de los partidos políticos siguen siendo también de enorme peso para no hacer los cambios que necesitamos en el país. Yo diría que sí, es normal, es lógico que cada uno defienda sus intereses. Es decir, eso es una parte, decir lo contrario es ser hipócritas. Cada persona piensa en sus intereses y en sí mismo, y pensar que vivimos en un mundo de ángeles que no tienen intereses propios y solo responden a los intereses de Dios, pues así no es, ese no es el mundo. Dios nos mandó a un mundo donde nos dio la libertad y donde en esa libertad que vivimos, cada uno lucha por defender su esfera de intereses. Evidentemente debemos hacerlo dentro de parámetros de respetar los intereses de los demás, la libertad de los demás, los derechos de los demás. Pero, por otro lado, cada uno de nosotros ve la realidad con sus propios ojos. Y es falso pensar que somos todos objetivos. Mentiras, nadie es objetivo. Cada uno tiene su cerebro diseñado para entender que lo que le es favorable a él es lo que es bueno. Porque eso es una manera de sobrevivir. Para poder las personas, a través de la historia, aguantar y sobrevivir y luchar y seguir adelante en medio de las dificultades de la vida, tienen que irse defendiendo y aprovechando de las circunstancias para salir adelante. Entonces, tenemos una psique, tenemos una conformación, tenemos una manera de ser en la cual, sin ser malos, naturalmente sentimos que lo que es bueno para nosotros debe ser bueno para los demás. Y eso, pues mucha gente no lo quiere reconocer, pero así es como es. Y hay que ser realista en esta vida para poder construir en la sociedad. El que solo vive de idealismo y demás está muy bien y son muy buenos para escribir poesía, pero no sirven para conducir una sociedad. La sociedad hay que conducirla con realismo, sobre las cosas como son. Entonces, es muy normal que cada uno, cada grupo, se organice, trabaje, y en una democracia eso es parte de los juegos de poder que se manejan y que de las influencias que hay. Lo que me parece a mí que a nosotros nos ha pasado que está un poco mal es que como que nos da mucho miedo el cambio. Y eso es también una cosa normal. No es que sea muy extraño que nos dé miedo el cambio,
Si nosotros estuviéramos cambiando todas las cosas todo el tiempo, pues nos volveríamos locos. Si todos los días actuáramos distinto y las leyes todos los días fueran distintas y todas las cosas fueran distintas todo el tiempo, no podríamos defender la identidad y no podríamos defendernos. O sea, el instinto del ser humano de conservar es un instinto bueno, natural. Pero ese instinto, si se lleva al extremo, impide la innovación. Y cuando vivimos en un mundo donde el cambio es acelerado, pues se convierte en mucho más complicado ese extremo del instinto conservador. Si en la Edad Media uno se dormía 100 años y se despertaba, pues no encontraba muchas diferencias cuando se despertaba. Si ahora uno se duerme 5 años y se despierta, encuentra un mundo distinto, ¿verdad? Aparecen los celulares, y aparecen las tabletas, y aparecen 1000 formas de comunicarse distintas, y aparecen nuevas medicinas y nuevas enfermedades que vamos descubriendo que existen, que no sabíamos ni que existían. O sea, todo va cambiando muy rápidamente porque vivimos en un mundo de cambio tecnológico muy acelerado. Y en ese mundo de cambio tecnológico muy acelerado, sin romper la identidad, sin impedir que se defiendan unas ciertos valores permanentes, tenemos que ir amoldándonos al cambio institucional. Y a los ticos nos ha costado eso mucho, nos ha costado eso mucho. Por otro lado, yo creo que esto hay que decirlo con toda franqueza, hemos tenido en los últimos 20 años una prédica de una serie de personas que han aparecido como los antipolíticos. Y los antipolíticos han convencido a este país de que todos los políticos son corruptos y que solo ellos son buenos. A mí me recuerdan mucho a los Robespierre de la Revolución Francesa, que acabaron matando en la guillotina a miles y miles de personas y finalmente siendo ellos mismos matados por la guillotina también, porque ese es a lo que llegan esas situaciones. Pero empezaron a aparecer una serie de personajes tratando de hacer méritos, hacer de decir, los demás todos son corruptos, yo soy el único bueno. A mí me da muchísimo miedo esa gente, porque yo estoy convencido de que yo no soy el único bueno. Es más, yo estoy convencido de que yo tengo 1000 defectos, pero que todos los demás también, porque somos hijos de una libertad que no sabemos manejar del todo y que Dios nos dio para que aprendiéramos a ir preparándonos para llegar a Él y que debemos vivir en esas circunstancias. Entonces, todos pecamos, todos hacemos bien, todos tratamos de ver cómo nos defendemos y todos tenemos que respetar que los demás pueden tener razón y que yo puedo estar equivocado. Pero estos que salieron a decir, no, yo soy los únicos buenos impolutos, todos los demás son unos pecadores y todos los demás están muy mal, ayudaron a que junto con muchos medios de comunicación, tratando de vender sus publicaciones de distintos tipos en distintos medios de comunicación, fueran creando esta conciencia de que todos los políticos son corruptos. Como lo han querido hacer con que todos los sacerdotes son corruptos. Pues, y yo estoy convencido de que evidentemente hay políticos corruptos y políticos que no son corruptos, que hay médicos corruptos y médicos que no son corruptos, maestros corruptos y maestros que no son corruptos, carpinteros corruptos y carpinteros que no son corruptos. En todas las partes hay de todo. Y todos somos imperfectos, pero en algunos somos más imperfectos que otros. Y esto fue creando entonces un desánimo, que a mí lo que más me preocupa es que ha llevado a que los jóvenes de hoy día tienen mucho menos interés en participar en las cosas públicas. Y hay que participar en las cosas públicas. Pero no solo ha creado ese desánimo, el desánimo se ha hecho más grande todavía, porque se le ha metido a la gente que las cosas no se pueden arreglar. Y eso es totalmente falso. Este país se puede arreglar, este país tiene 1000 cosas maravillosas. En los años de 1800, de ser el lugar más pobre de Centroamérica, pasamos para 1900 a ser el país más desarrollado de Centroamérica. ¿Cómo lo hicimos? No cambiando, siendo exportadores de café 20 o 30 años antes que los demás, dedicándonos a establecer un sistema de justicia mejor que en los otros lugares, dedicándonos a educar a la población. Claro que en 1900 éramos muy pobres, pero nuestro nivel de ingreso comparado con los países europeos o Estados Unidos era mucho más cercano que el que es hoy. Nuestro gran crecimiento no lo tuvimos en el siglo XX, lo tuvimos en el siglo XIX. Y lo tuvimos en el siglo XIX porque aquellos ignorantes, campesinos que vivían aquí, aislados,
tuvieron el valor de abrirse al mundo, de exportar café, de mandarlo y de esperarse un año a que viniera el pago y de ponerse entonces a cambiar las cosas y de meterse a ser gobernantes. Y entonces fueron cambiando este país y fueron haciendo una estructura distinta que la que hay en otros lados. Y yo creo que eso nos da una fuerza extraordinaria para hacer cambios. Hay que ser optimistas. Costa Rica es un país con todas las oportunidades para ser mucho mejor. Don Miguel Ángel, entonces, quienes dicen que vivimos un proceso de ingobernabilidad, ¿es simplemente una excusa para no resolver? Yo creo que sí. Yo nunca he aceptado mucho el tema de la ingobernabilidad. Esto no quiere decir que no debamos cambiar instituciones para podernos gobernar mejor. Esto no quiere decir que las instituciones sean eficientes. Tenemos que cambiar muchas instituciones, tenemos que cambiar el servicio civil, tenemos que cambiar el sistema de contratación administrativa, tenemos que cambiar la forma como se manejan las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, tenemos que cambiar la manera como se maneja el Poder Judicial. No puede ser que en este momento se estén haciendo remates hipotecarios a 2 años plazo. ¿Dónde va a quedar la seguridad jurídica? ¿Dónde va a quedar la capacidad de mover la economía si una hipoteca que se incumple, se tardan 2 años en poderla ejecutar? Es decir, esas son cosas que no pueden ocurrir, pero realmente el que haya que hacer todos esos cambios no quiere decir que sea ingobernable. Lo que quiere decir es que hay que trabajar mucho para hacer las cosas bien. Usted nos habla de que es importante el realismo, que me atrevo a decir que quien aspira a ser presidente de la República para el próximo periodo debe plantear las cosas como está en el país y como cree que se tienen que solucionar. Pero ¿cuánto cambia eso cuando se asume la presidencia? ¿Cuánto le cambió a Miguel Ángel Rodríguez Echeverría de la campaña del 98 a asumir ese 8 de mayo y el ejercicio? ¿Hay un cambio como para que un presidente nos diga, mire, no, yo no puedo porque hay una ingobernabilidad? ¿O es que faltan a la verdad de lo que se dice en campaña al ejercicio de gobernar? No, yo se lo voy a poner con ejemplos. En la campaña para el 98, nosotros en nuestro programa de gobierno está escrito, está publicado, fue dicho, dijimos vamos a abrir los monopolios estatales de electricidad, de telecomunicaciones, de seguros. Dijimos vamos a vender institutos seguros. Dijimos vamos a vender el Banco de Costa Rica. Dijimos vamos a vender FANAL. Dijimos vamos a vender VIXA. Y vamos a coger esos recursos para poder tener más recursos sin tener que salir a cobrar más impuestos, tener más recursos para la infraestructura que el país necesita, para la educación que el país necesita, para la seguridad ciudadana que el país necesita. Planteamos en el gobierno esas propuestas, se las planteamos a la Concertación Nacional, las llevamos después al Congreso. Bueno, no las pudimos aprobar. La gente se rebeló, la gente en una democracia al final el que manda es el soberano, es el pueblo. Y el pueblo se expresó. No logramos convencerlo, fallé en lograrlo convencer de lo que estábamos haciendo. La gente los convenció de que íbamos a vender el ISO, lo cual era absolutamente falso y mentiroso, pero lo dijeron y lo repitieron, y los muchachos los echaron a la calle a desfilar y a paralizar el tránsito. Y los empresarios se asustaron y todo el mundo se echó para atrás y nadie nos dio el apoyo que necesitábamos para seguir adelante con las reformas. Bueno, no lo logramos hacer. Uno no puede estar seguro de que va a poder hacer en el gobierno todo lo que se propone. Uno no puede estar seguro de eso porque eso depende del poder, de la habilidad que uno tenga, de lo que hagan la oposición, de lo que hagan los distintos grupos interesados. Así es el gobierno en una democracia. Y uno tiene que aceptar eso con humildad. Y cuando eso no funcionó, entonces propusimos una reforma fiscal, porque si no íbamos a tener los recursos de esas ventas y no íbamos a poder agregar a la inversión pública, la inversión que en estos campos de monopolios estatales iban a ser privados, pues necesitábamos más recursos para poderlo hacer. Pero después tampoco aprobaron la reforma fiscal. Entonces, hoy día tenemos un país que se ha quedado sin infraestructura, un país donde la educación pública no tiene el nivel que necesitan los muchachos para poderse defender en este mundo moderno, lo cual está creando un crecimiento de la desigualdad, un país en el cual la tasa de crecimiento se está quedando atrás, y después de la explosión de gastos que se hizo en el gobierno del 2006 al 2010, pues tenemos un país que de nuevo tiene una situación deficitaria fiscal muy seria. Entonces hemos creado un montón de problemas por no resolver esas cosas. Entonces no se vale. Pero el que cueste resolverlas,
no quiere decir que sea ingobernable y entonces uno no hace nada. No, eso no se vale. Si uno está en la política es para tratar de resolver las cosas, para dar la cara, para proponer las soluciones en serio y para discutirlas en serio. Y yo espero que esta campaña política sea eso, que esta campaña política le permita al país oír a los distintos grupos haciendo planteamientos serios de verdad. Ojalá no tengamos una campaña política de esas, de yo soy el más bonito, yo soy el más bueno y voten por mí porque yo soy pura vida. Eso no sirve para nada. Vamos a ver cómo vamos a hacer para que los muchachos sepan más matemáticas cuando salen de secundaria, y para que sepan más inglés o otra lengua cuando salen de secundaria, y para que sepan la ciencia. Y vamos a ver cómo vamos a hacer para que las colas en la caja sean más cortas. Y todo eso no es decirlo, porque con decirlo no se resuelve, es cómo se va a hacer. ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a plantear para hacerlo? Y entonces sí tenemos una campaña de verdad. Son las 9 de la noche con 41 minutos, vamos a nuestro último corte comercial y vamos a retomar con nuestro invitado de hoy, el doctor Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, algunas consultas que nos dejaron para él en las redes sociales y también para ver con él cuáles son los temas, ya nos mencionaba algunos, que deben estar en la campaña electoral que de hoy en un mes oficialmente llamará a elecciones presidenciales el Tribunal Supremo de Elecciones y que usted debe buscar información porque usted decide el primer domingo de febrero del 2014. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Hoy es tiempo de disfrutar, de hacer lo que nos gusta, de saber que todos los días tenemos razones para sonreír. Somos la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, una institución de seguridad social que le garantiza un mejor futuro. Asimismo, le ofrecemos nuestro programa crediticio para que alcance todas sus metas, porque sabemos que usted piensa en el hoy y nosotros en su mañana. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Hola, soy Fernando Fay y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fay, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Estamos organizando el mayor festejo del país. ¿Quiere saber si está invitado? Llame gratis al 1020 y averigüe. Tiene tiempo hasta el 2 de octubre. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Ahora me siento súper millonaria con estas ayudas. Hoy reciben el cariño, los cuidados y la protección en los centros de cuidado para adultos mayores. La Administración Chinchilla Miranda ha impulsado la creación de centros para atender las necesidades sociales, culturales y de salud de las personas adultas mayores. Me siento chiñada, diría yo. Gobierno de Costa Rica. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 45 minutos, vamos a la parte final de su programa Usted Decide, de este lunes 2 de septiembre del 2013. Se nos había quedado por ahí pendiente dar nuestro sentido pésame, no solo a la familia, sino al país, porque cuando hombres o mujeres valiosos fallecen y han dejado un legado importante, no solo lo pierde físicamente la familia, sino que también lo pierde físicamente el país. Es el caso del ex vicepresidente de la República, don José Miguel Alfaro, quien fuera vicepresidente de 1978 a 1982, un costarricense preocupado por su país
y también muy preocupado por la región centroamericana. Recuerdo varias oportunidades de haber podido conversar con él sobre Centroamérica y sobre su querida Costa Rica. Pasa sus restos y a su familia nuestros saludos en estos momentos tan difíciles, don Miguel, haber perdido a don José Miguel. Sin duda, un gran costarricense. Me tocó la suerte de conocerlo desde chiquillos. Somos vecinos, yo por el lado de Aranjuez y él por el lado de la California y de Santa Teresita. Y me tocó ver su valentía en enfrentar el cáncer, una enfermedad terrible, en la cual nos dio también José Miguel ejemplo de cómo enfrentar esas dificultades en la vida. Don Miguel Ángel, usted hace algunos días escribía que la motivación de una columna que usted planteaba en el periódico La República era plantear, discutir, buscar, oír ventajas y desventajas de diferentes alternativas. ¿Qué temas debería el ciudadano, usted como expresidente, pero especialmente como costarricense que conoce y le ha seguido al país desde hace muchos años, como profesor universitario, como diputado, como ministro, como empresario, como padre de familia, cuáles temas debería clamar el ciudadano porque se discutan, se escuchen proyectos en estos momentos en que además, y nos planteaba en las redes sociales un grupo Generación Activa, cómo resolver el alto nivel de desconfianza e indiferencia hacia los partidos políticos y el sistema democrático de los jóvenes? ¿Qué temas tenemos que plantear para que esos jóvenes se puedan interesar? Bueno, yo creo que ese tema que plantean los muchachos en las redes sociales es central. Nosotros tenemos que romper esta situación de desencanto, de desánimo, de desconfianza que ha permeado tan profundamente en el país. Y yo creo que la campaña política es el mejor momento para lograr dar pasos en la dirección de resolver esos problemas. Y es una campaña política en que se discutan los temas. Si la campaña política empieza a discutir, bueno, ¿qué vamos a hacer para que los muchachos de los colegios públicos no sean los que se quedan fuera de la Universidad de Costa Rica porque no alcanzan las notas para entrar a la Universidad de Costa Rica? Y entonces tenemos la mejor universidad del país pagada con los impuestos de todos los costarricenses, donde van en su gran mayoría los muchachos que han pagado educación privada carísima y luego van a no pagar nada para tener esa educación pública, a la cual no pueden llegar los de los colegios públicos porque no han alcanzado las calificaciones en los exámenes, porque no los han preparado adecuadamente. ¿Cómo vamos a hacer para que esta disminución que en el 2011, 2012 ha habido en la criminalidad y en la violencia siga hacia adelante? Porque de 5.8, 5.7, no me acuerdo el número exacto, pero por ahí, que teníamos de asesinatos por 100.000 habitantes año en el año 2002, para el 2008 habíamos pasado a 11, se había duplicado, ahora ha bajado por 2 años seguidos, pero todavía está en 8 y pico, es muy alto, muy alto. Tenemos que seguir resolviendo el tema de la seguridad en nuestras calles. ¿Cómo hacemos para que este país no gaste sus recursos en combustibles en las calles de gente tardando 1 hora para moverse 10 kilómetros o 20 kilómetros, con una carencia total de infraestructura? ¿Cómo hacemos para que el sistema de gobierno no se convierta en un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento de la gente por el papeleo y las dificultades y lo complicado que se ha vuelto toda la cosa? ¿Cómo hacemos para que la caja del Seguro Social, las colas para quien tiene una enfermedad seria, no sean tan largas? Yo sé que no hay ningún sistema en el mundo que pueda hacer que a todo el mundo lo atiendan de inmediato, porque la cantidad de recursos que habría que ponerse es infinita, pero no pueden ser las colas tan largas como las que estamos teniendo. Entonces, estos son problemas de verdad, son problemas del ciudadano de todos los días, del ciudadano de a pie, del ciudadano de a carro, del que tiene un poquito más y del que tiene nada. Todos tenemos estos problemas por delante. Tenemos que generar más empleos, mejores empleos, tenemos que crecer más rápido, hay que resolver la situación fiscal. ¿Cómo vamos a resolver la situación fiscal? ¿Van a ir los que van a ir a la oposición a solo obstaculizar o van a ir con responsabilidad a decir, si se baja el gasto y se cobra mejor los impuestos, estamos de acuerdo en poner más impuestos
aunque la gente esté en contra, porque nadie quiere pagar impuestos en el mundo. Pero si no pagamos impuestos, ¿cómo hacemos para tener la infraestructura que necesitamos, la policía que necesitamos, los hospitales que necesitamos? ¿Cómo lo vamos a hacer si no pagamos impuestos? No puede ser que Costa Rica, incluyendo la seguridad social, estemos teniendo 18-19% del PIB de impuestos. Esto es una cantidad sumamente baja, no es posible con ese monto hacer lo que hay que hacer. Claro, que no es para votarlos. Entonces tiene que ser que al mismo tiempo de esto hay un mejor servicio civil, hay una mejor contratación administrativa, hay una mejor utilización de los recursos públicos, hay más responsabilidad en el manejo de los programas sociales, para que no sean clientelistas, sino para que lleguen realmente a la gente que los necesita, que vamos a seguir poniendo sistemas de información de la población objetivo, para que llegue realmente a los pobres la ayuda que hay que mandar, etcétera. Pero si no le entramos a estos temas en serio, ¿cómo vamos a resolver el país? Y si no le entramos a estos temas en serio, ¿cómo vamos a recuperar la confianza de la gente en el sistema político? Si no recuperamos la confianza de la gente en el sistema político, ¿qué va a seguir pasando? Muchachos mejores se van a ir a las empresas privadas nada más, la gente cada vez se va a meter menos en el tema público y cada vez vamos a tener una carlanca que más nos va a pesar y más difícil nos va a hacer superarnos. ¿Y eso quiénes los pagan? Los más educados, los que tienen más recursos, los que pueden viajar, no, solo pagan los más pobres. Entonces, la mayor injusticia que podemos hacer contra la gente pobre de Costa Rica es mantener un sistema ineficiente. Tenemos que buscar una economía eficiente, tenemos que buscar un gobierno eficiente, tenemos que aumentar la productividad, tenemos que buscar excelencia. Y tenemos de dejar de andar tratando de acusarnos unos a otros de cuánto hay y dejar que los tribunales hagan eficientemente su tarea, llevando a todos a los que tengan que llevar a los tribunales, pero no convirtiendo la política en estos circos en que se ha cometido en los últimos años. Don Miguel, Joan Ley nos dejaba dos consultas que voy a hacer en una sola, porque ella nos habla que si las redes sociales, novedades para cualquier persona que ganara la presidencia desde el 2010 y posteriores, si es un reto a la gobernabilidad, pero más bien le doy vuelta. Debería ser un aliado a estas redes sociales para que el político de turno tiene voces más cercanas, puede llevar su mensaje más cercano. Sí y no. Si el político lo que va a hacer con las redes sociales es ver a ver qué están diciendo, para hacer lo que están diciendo las redes sociales, está liquidado. Eso es como el político que toma sus decisiones viendo a ver cómo andan las encuestas. En la vida uno no hace las cosas porque sean populares, las hace porque son buenas y convenientes. Por populares estaríamos todavía chingos buscando frutas en los árboles o qué animal cazamos. No hubiéramos llegado ni siquiera a la época de la agricultura. Y los cambios se producen porque lo mejor se impone, y por la excelencia, y por tratar de hacer las cosas bien. Y el gobernante y el político que cree que lo que tiene que hacer es seguir la moda del momento, lo que hace es hacerle daño a su país. Y después ella nos decía, todos los presidentes han enfrentado uno u otro problema que han afectado su periodo presidencial en diversos sectores. ¿Por qué es tan difícil unir todas esas experiencias para tener un país realmente gobernable? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Yo creo que si todos hiciéramos un esfuerzo por oír más a los demás y por hablar menos, empezaríamos a mejorar. Desdichadamente nos queremos mucho cada uno a nosotros mismos y queremos expresar lo que nosotros creemos y queremos ser nosotros los que demos las ideas, y lo que necesitamos es mucho oír a los demás. Los demás en muchas cosas van a tener mucho mejores ideas que yo, y es muy importante oír a los demás. Tenemos dos oídos y una boca, debemos oír el doble de lo que hablamos y opinamos, pero nos hemos hecho muy, como dicen los gringos, opinionated. ¿Sí? Cada uno cree que tiene su opinión y que eso es y así debe ser. Y todos opinamos sobre todo. Todos somos médicos, todos somos economistas, todos somos ingenieros, todos somos agrónomos, todos somos campesinos que sabemos cómo están las condiciones de la tierra en cada lugar del país. Complicado. Tenemos que aprender mucho más humildad. Don Miguel, para terminar,
usted nos habla de que Costa Rica puede salir de los problemas que se pueden solucionar. ¿Cuáles son esos retos y oportunidades? Hay veces que hay algunas fechas que llaman a alguna gente a lanzar sus propuestas. Hablamos de 2021, del bicentenario de nuestra independencia, pero para 2014 y 15, ¿cuáles son los retos y oportunidades que usted ve que tiene el país? Bueno, el reto más importante en favor de los pobres, aunque suene como una cosa abstracta, es aumentar nuestra productividad. Nosotros no podemos seguir siendo mediocres en cómo hacemos las cosas. Tenemos que aumentar la productividad para poder seguirnos especializando en el mundo, para ganar cada vez más y para que los salarios puedan ser cada vez mayores y el bienestar económico de las familias mejore. Y al mismo tiempo que nos lanzamos a aumentar la productividad, que depende fundamentalmente de los sectores empresariales y trabajadores, pero en los cuales el gobierno tiene una gran responsabilidad, porque el marco en el que se desenvuelven esas empresas y esos trabajadores lo pone el gobierno, y entonces hay que quitar todos los obstáculos que impiden eso, y hay que ayudar a todas las cosas que bajan esos costos, infraestructura, educación, etcétera, seguridad. Al mismo tiempo que hacemos eso, tenemos que hacer que las decisiones colectivas sean mejores, sean de más calidad, para con eso poder utilizar bien los recursos públicos, los recursos que destinamos a las necesidades públicas, a las necesidades colectivas. Y eso para mí es el gran reto, y eso debemos hacerlo dentro de un ámbito de respeto a los derechos humanos y de respeto a la libertad y a la dignidad de todas las personas. Don Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros en Usted Decide, y esperamos que muchos de los costarricenses que nos han seguido esta noche y que nos van a seguir después por medio de redes sociales y en nuestro canal en YouTube entiendan, como dice usted, de poder escuchar sin pasión, sin recelo, la voz de un expresidente que lo que desea es lo mejor para su país. Pues yo lo felicito, Fernando, por estos programas. Qué bueno que usted está diciendo un espacio para que la gente pueda opinar y para que la gente pueda oír, y ojalá que empecemos a pensar que hay que tomar las decisiones no por un colorcito, no por una imagen, sino por las cosas de fondo, por lo que de verdad puede ayudar al país. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Gracias, Fernando. A ustedes en sus hogares, dentro y fuera del país, muchas gracias por haber estado con nosotros. El próximo lunes, al ser las 9 de la noche, usted tiene una invitación para seguir este camino rumbo a las elecciones del 2014. Esta noche nos vamos con esa frase importante del expresidente Rodríguez Echeverría: humildad y escuchar. Y yo le aseguro que no solo en el tema político, cuando usted escuche más a su familia, a sus vecinos, a su comunidad, este país va a mejorar, porque hay mucha gente que lo que está necesitando es ser escuchado y tomar en cuenta lo que está pensando. Y por eso, el primer domingo de febrero del 2014, usted decide, pero primero escucha para decidir de la mejor manera. Que pase una feliz semana. Hasta luego. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.